tardes. Vamos a continuar con nuestro itinerario a través del Evangelio de San Mateo. Hemos tenido algunos problemillas técnicos, ya veis, que la tecnología por una parte nos facilita mucho la vida y por otro lado también es una cruz. Y por lo tanto vamos a tener que repetir la sesión del curso bíblico de esta vez. Los que lo estuvisteis siguiendo en vivo y en directo, pues creo que notaréis alguna pequeña mejora, ¿no? La segunda vez necesariamente tiene que salir un poquito mejor. Y vamos a tratar de retomar el curso por donde lo llevábamos. Y por lo tanto vamos a volver a las diapositivas y a centrarnos en el mapa de lo que venimos viendo durante estos últimos días. Recordáis, el Evangelio de Mateo está siempre dividido en torno a esos 5 grandes discursos. Una introducción, una conclusión y 5 secciones narrativas con sus 5 discursos consecutivos. De tal manera que hemos visto ya el comienzo de la actividad apostólica de Jesús con el Sermón de la Montaña. El último día, el 1 de marzo, vimos los milagros de Jesús en Israel, esos que están caracterizados por ese Jesús que toca los pecados, dolencias y dificultades de las personas y el consiguiente discurso a los discípulos, ese envío misionero sobre las ciudades de Jerusalén, de Israel. Y ahora, el 15 de marzo, vamos a ver el rechazo de Israel. ¿Veis? Es continuidad. Después del envío misionero, una reacción es el rechazo de Israel. Y esta sección nueva está compuesta por 3 capítulos. Los capítulos 11 y 12 son la sección narrativa, que son el rechazo de Israel. Y el capítulo 13 es el discurso en parábolas, que tenemos que leer en este contexto del rechazo de Jesús en Israel. Y continuando con nuestro planteamiento, me parece que es una cosa que ayuda bastante, que es el poder ver el Evangelio en unidad, ver como todo el mapa completo en la cabeza y situarnos. Estamos en este momento. Normalmente cuando explicamos los fragmentos del Evangelio que vamos leyendo cada día en la Eucaristía, por ejemplo, o en la catequesis, o un fragmento para explicar tal texto, perdemos la visión de conjunto. A mí me parece que este curso es una oportunidad preciosa para disfrutar de una preciosa visión de conjunto del Evangelio de Mateo. De ahí nuestro esfuerzo de preparar algunas diapositivas que no nos hagan perder esta visión de conjunto. La primera sección narrativa comprende los capítulos 11 y 12 y he dividido en colores distintos los contenidos que corresponden al capítulo 11 de los que corresponden al capítulo 12. El capítulo 11 comienza con la relación entre Juan y el Bautista y Jesús que se produce en este contexto de rechazo, de duda. Ahora lo vamos a ver. Después pasamos directamente a hablar ya de la incredulidad de esta generación y de algunos ejemplos de ciudades concretas que no se quieren convertir a pesar de que Jesús ha enviado a sus discípulos a esas ciudades. Y después hablaremos de los 3 logia del Hijo. La palabra logia son, podríamos decir, como frases literales, que son frases que por su sabor oral pensamos que están recogidas más o menos literales de los labios de Jesús. Es la manera en la que Jesús reacciona ante el rechazo. Es un momento muy bonito del Evangelio, es esa oración que Jesús eleva al Padre y que termina con esa invitación a aprender de él, que es manso y humilde de corazón. Lo vemos luego. Después, el Señor del sábado, el siervo prometido y la blasfemia contra el Espíritu Santo es la primera parte del capítulo ya 12. Son invectivas de los fariseos contra el Señor, a quien presentan como alguien que no cumple la ley. Él se presenta justamente al contrario, como el que sí cumple la ley
y en él se cumplen las profecías precisamente porque ocurren estas cosas, y Jesús termina advirtiendo con esa dureza o esa dureza propia de la verdad, que es advertirnos de que hay un pecado que es la blasfemia contra el Espíritu Santo que no se puede perdonar. Lo veremos. Finalmente, el capítulo 12 termina, la sección narrativa termina con un signo que Jesús le da a esa generación que no se quiere convertir, que es el de Jonás, unas palabras acerca de esa generación y finalmente esa invitación a pertenecer a la familia de Jesús que hace San Mateo al lector tomando esas palabras de Jesús. Vamos con esa relación entre Juan Bautista y Jesús el Mesías, que nos va a retratar también la bondad, la delicadeza de Jesús. Lo primero es que Juan el Bautista parece demostrar en este momento de su vida estar pasando por una crisis de fe que no tenemos que leer en clave, podríamos decir, de este Juan el Bautista al final de su vida la pifia, no, más bien al contrario. Es decir, estamos hablando de una noche oscura, en el lenguaje en el que nos solemos referir últimamente a los místicos y a la evolución, es decir, un momento de prueba final de su vida donde vive una gran oscuridad. Jesús también vivió esta noche oscura. En la Pasión se retrata muy claramente aquello de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y eso que vive Jesús también lo vive anticipadamente este precursor de Jesús, es precursor y por lo tanto va como por delante en ciertas cosas, anunciando y preparándonos para recibir al Mesías. Y también su manera de morir y esta crisis que él experimenta en su vida y que nos ayuda también a entender las crisis que nosotros podamos vivir en nuestra vida, sigue siendo parte de esa misión, sigue anunciando a Jesús. Bien, pues parece que los actos del Mesías no terminan de satisfacer esas expectativas de Juan, o al menos se produce un momento de duda. Y entonces Juan el Bautista envía a sus discípulos. Recordemos que parte de los discípulos de Jesús, seguramente 6, eran primero discípulos de Juan el Bautista, y Juan el Bautista se los pasa. Habitualmente los rabinos judíos solían tener 6 discípulos y Jesús lo que hace es escoger él también a 6 y al mismo tiempo acoger los que Juan el Bautista le pasa. Pues esa pregunta recuerda a lo que el mismo Juan el Bautista dijo al anunciar a Jesús. Este es el que viene en nombre del Señor, que recuerda ese día mesiánico, bendito el que viene en nombre del Señor, ese día en el que se cumple aquello que Dios había dicho, ¿no? La llegada del Mesías. Y ante esta pregunta de Juan el Bautista, ¿qué es lo que hace Jesús? Resumir lo que hemos ido viviendo junto a Jesús, nos ha contado San Mateo. Resumir la sección narrativa anterior, los milagros, etcétera, como el cumplimiento de las profecías. Mira lo que hago y fíjate que lo que dice, por ejemplo, Isaías y el resto de los profetas se está cumpliendo en mí. Jesús dice aquello de dichosos los que no se escandalicen de mí. La palabra dichosos ya es familiar para nosotros a estas alturas, ¿verdad? Dichosos es feliz, ¿por qué? Porque estoy viendo a Dios. Dichosos aquellos que en medio de las pruebas no tropiezan. Escandalizarse literalmente significa eso, no ser piedra de tropiezo por caída, por pecado, por falta de fe, de tal manera que mi fe se mantiene firme y por lo tanto en medio de la tribulación, con carácter de prueba, sigo encontrando a Dios, sigo viviendo unido al Señor. ¿Cuál es la contestación de Jesús a esta duda, que además manifiesta públicamente? Muchas veces cuando dudan de nosotros, a nosotros nos duele, ¿no? Y entonces empezamos muchas veces, pues tú, ¿no? Los típicos reproches. Y sin embargo, Jesús hace exactamente lo contrario. Alaba a Juan el Bautista, confirma la veracidad de su ministerio e incluso en vez de burlarse, hace lo contrario. Juan no es una caña sacudida por el viento. ¿Qué es una caña sacudida por el viento? Pues según sopla el viento, así se dobla la caña, ¿no? Muchas veces son personas, o somos personas
movidas por opiniones, por las modas del momento. Eso es una caña sacudida por el viento. Sin embargo, Juan el Bautista no es de esos, está como confirmándolo, reafirmándolo a pesar de su duda, y además Juan el Bautista sufre por la verdad de ser encarcelado. ¿Cuál era su misión? Ser testigo de la verdad, y va a morir por ser testigo de la verdad. Por lo tanto, Jesús está con su autoridad divina confirmando la misión de Juan el Bautista. Y además alaba su pobreza. La autenticidad de su vida está marcada por la virtud, entre otras cosas, esa capacidad que tenía de mirar solo a Jesús, de hacer del Señor su único bien, su único tesoro. Y también ensalza sus palabras proféticas diciendo que tienen un alcance mayor de lo que muchos piensan. Normalmente, ¿qué hacía un profeta? Anunciar algo que se cumplía siglos después. Sin embargo, Juan el Bautista es un profeta que anuncia que aquello que estaba dicho ya por los anteriores profetas se está cumpliendo ahora mismo en Jesús. Por eso es un profeta de una relevancia mayor. Y por eso dice que hay aquí uno que es más que Elías, porque se están cumpliendo. Y hace referencia en esas palabras a el cumplimiento de la ley y los profetas. ¿Qué se prometía especialmente en la ley? La tierra nueva. Poneos en camino, ¿no? Éxodo 23:20. ¿Y qué se prometía en los profetas? Que verían al Señor, llegaría un día del Señor en el que le tendrían presente. Bueno, pues todas esas cosas se están cumpliendo gracias a las profecías, a los anuncios de Juan el Bautista en Jesús mismo. Y dice esto, ¿no? Fijaos que eso que esperabais, con razón los judíos, la vuelta de Elías, se está cumpliendo con Juan el Bautista. ¿Cómo viste Juan el Bautista? Como Elías. ¿Dónde actuó Juan el Bautista? En torno al río Jordán, igual que Elías. Juan el Bautista nos ayuda a comprender también cuál es la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el tiempo de la gracia, es el tiempo del don de Dios, es el tiempo no solamente de desear y de vivir una ley que no tienes fuerza para cumplir, sino que es el tiempo de la gracia. Y ese cambio implica un tiempo de persecución. Y el primero que sufre esta persecución es Juan el Bautista, igual que la experimenta el mismo Jesús ya en estos momentos y se consumará en la cruz. Fijaos qué ambiente o cuántas expresiones que nos vienen a decir una y otra vez para que se nos grabe, ¿no? Se está cumpliendo, para que creamos que esto también se cumple en nuestras vidas. Bien, pasamos al siguiente momento. Esto es como una especie de introducción, donde no vamos a terminar de dejar el tema de Juan el Bautista, sino que ahora se habla de cómo esta generación no ha recibido a Juan el Bautista. Está en la cárcel porque ha predicado la verdad del matrimonio y ha sido incómodo. Entonces se habla de esto, ¿no? De la incredulidad de esta generación. Y estas palabras siempre tienen resonancia a cosas que han ocurrido en el Antiguo Testamento. Mateo siempre está explicando de esa manera. Se habla de textos del libro del Deuteronomio, donde se recalca la dureza de corazón del pueblo, de los días de Noé, donde tuvo que haber una purificación porque se habían pervertido. Estas alusiones son implícitas, pero después se harán explícitas en los textos que veis ahí en la diapositiva, ¿no? En Mateo 24, 37, 39, o la dureza del corazón del pueblo, ¿no? En 17, 17. Además, esa incredulidad la refleja Jesús también con ese otro, me parece a mí que también es un logio, ¿no? Hemos tocado la flauta y no habéis bailado, hemos cantado lamentos y no habéis llorado. La flauta es la referencia a Jesús. Jesús se presenta como aquel que invita a la fiesta de las bodas y no habéis querido sumaros a esta alegría. Juan, con su penitencia, invitaba a la conversión, a ese aspecto más ascético de la vida espiritual, y también decíais que no. Y atención, ahora se dice, la sabiduría se conoce por sus obras. Vamos a guardarnos esa expresión porque la vamos a entender un poquito más adelante. En este momento Jesús se va a referir a esas ciudades, Corozaín, Betsaida, Cafarnaún, ciudades que no se querían convertir, y se las compara
con ciudades costeras, que veis ahí también, con Tiro y Sidón, que son ciudades fenicias. Jesús está hablando de los lugares de la misión habituales, donde se ha dedicado más tiempo y más esfuerzo, que no se convierten. Esa dureza que experimenta tantas veces el que quiere evangelizar, de que la mayoría de la gente no se le convierte, la vivió Jesús. Y además Jesús se refiere a esas ciudades con los famosos ayes. ¡Ay de ti! Con los ay de ti, Betsaida. Es la fórmula del Antiguo Testamento para aquellos que rechazan los caminos de Dios. Se da. Y se da. En nuestro mundo lo vemos y se da también dentro de nosotros. Una parte de nosotros merece también escuchar estos ayes. Ojalá que escuchando esta voz del Señor y acudiendo, como hacemos ahora mismo, al texto del Evangelio, vayamos siendo liberados también por el Señor de esto. Y se las compara, como decía, con aquellas ciudades fenicias que son objeto de los oráculos de los profetas. También Jesús quiere anunciar el Evangelio a estas ciudades, ¿no? Y se viene a decir que hay mayor fruto en aquellos que han recibido menos que en estos que han recibido más. Fijaos qué fuerza tienen estos lamentos del Señor. Pretendes encumbrarte hasta el cielo, caerás hasta el abismo. Es una frase tomada del profeta Isaías y que habla de la arrogancia, de la soberbia de los reyes de Babilonia. ¿Veis? Vamos caminando hacia esos logion del final, del final del capítulo, donde por un lado aparece ya el tema de la sabiduría a la que se conoce por sus obras, ¿no? Y se habla también de la arrogancia de los reyes de Babilonia, de esos imperios que no se querían convertir. Pues bien, cuando uno acude a la última parte del texto del Evangelio, se encuentra con tres logia. Lo primero es esa oración de acción de gracias de Jesús. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de tierra, porque has revelado estas cosas a los humildes y sencillos. Si, Padre, así te ha parecido mejor. Luego hay otro logion sobre la mediación del Hijo. El Hijo es el primero de los humildes. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera recibir, se lo quiera dar. Y finalmente la invitación del Hijo a ser humilde. Habitualmente cuando nos acercamos a esas tres frases pensamos que no tienen conexión y sin embargo tienen conexión entre sí y con los textos anteriores. Lo primero, el contexto es el rechazo de Israel. Y Jesús da gracias en medio de eso que humanamente diríamos es un fracaso. Jesús como hombre experimenta la limitación y entonces se regocija en su condición de hijo. ¿Qué es el ser hijo? El ser hijo es que yo no tengo nada mío que yo posea. Eso es propio del Padre, que tiene la divinidad por sí mismo. ¿Y eso qué significa? Pues significa que el ser hijo es recibirlo todo del Padre y no tiene nada que no sea recibido del Padre, como nosotros. El existir, la salud que tenemos en este momento, sea mucha o poca, es recibida de Dios. La inteligencia, las cualidades, todo lo que tengamos es recibido del Hijo de Dios. En la proporción que Dios nos haya querido dar. Y uno tiene que estar como contento, no querer ganar las cosas por las propias fuerzas, sino vivir en esa actitud de alabanza, de acción de gracias, de confianza, diciendo que el Padre que me ha dado la vida y me ha regalado el ser, me da siempre todo lo necesario, ¿no? Y Dios hace las cosas bien. Por lo tanto, no tengo que pensar que en lo que me está faltando, en lo que no tengo, sino en lo que yo he recibido. Además, ¿quién conoce? El conocer a Jesús, es decir, es el encuentro con Él. Eso es la sabiduría. La sabiduría verdadera es Jesús, ¿no? Y esa sabiduría verdadera se la conoce por sus obras. Los judíos habían desarrollado, por influencia de la cultura griega, todo ese tono sapiencial, donde se hablaba de Jesús como la verdadera sabiduría, pero no una sabiduría que vale para almacenar muchos datos, sino la sabiduría que nos revela
las cosas verdaderamente importantes en la vida. Esa es la sabiduría propia del Hijo. Pues bien, el que es soberbio y quiere conocer los misterios de Dios y el sentido de la vida por sus propias fuerzas no lo alcanza. Sin embargo, aquel que humildemente se coloca en el Hijo, aprende a ser hijo en el Hijo, recibe esa sabiduría de Dios. Es algo sencillo si eres humilde, si no, te resulta imposible. Y entonces, ¿qué nos viene a decir Jesús? Aprende de mí la humildad. El Hijo es el humilde, el que acepta y vive en esa condición de recibirlo todo del Padre, igual que nosotros tenemos que reconocer que no somos nada y lo que tenemos lo recibimos gratuitamente de Dios. Y se nos invita a tomar el yugo del Hijo, el que vive bajo el yugo de su propia soberbia, vive cansado, agobiado. En cambio, el humilde y el sencillo tiene una fuerza grande porque en el fondo no utiliza su propia fuerza. Sin mí no podéis hacer nada. Esa es la sabiduría del humilde y sencillo. En el libro del Eclesiástico, en la Sirácida, se habla de ese yugo de los poderosos que no se querían doblegar ante Dios. Y se habla, por lo tanto, de la arrogancia de esos reyes de Babilonia, mientras que el humilde toma el yugo, ¿no? El yugo es el que hace de dos una sola cosa, ¿no? De dos animales que cada uno tiraría por un lado, se consigue con un yugo una fuerza firme, siempre solo en una dirección, y con esa fuerza se puede empujar el arado o se puede tirar de un carro de tal manera que el arado o el carro no se desestabilice. Bueno, pues Jesús nos invita a esto, ¿no? A vivir en una unión con Él, siendo una cosa con Él, ¿no? Y no yendo Dios por un sitio y yo por otro. Y esto nos lo aprendemos desde la humildad con Él. Bien, comenzamos ya el capítulo 12. Esta oración es la conclusión del capítulo 11, donde van a aparecer tres temas. Jesús como Señor del sábado, de nuevo en este contexto de rechazo. El siervo prometido, también, como en el contexto de rechazo, y el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús se revela en el contexto de esa polémica en torno al sábado como el Kyrios, como el Señor del sábado. El Kyrios es un título divino. Cuando Jesús dice que Él es el que interpreta verdaderamente el mandato del descanso sabático, es porque Él es Señor del sábado, ¿no? Y se revela como Mesías, como Jesús el Cristo, y Él es Dios. Y además identifica este señorío con el título del Hijo del Hombre, que es un título también muy interesante. Lo encontramos en el capítulo 8 del libro del profeta Daniel. Y ese título significa que Jesús procede del cielo. El Hijo del Hombre era un ser que procedía del cielo sin intervención humana y no terreno. Cuando Jesús se revela como Dios, se revela también como Hijo del Hombre para decirle a los hombres que las promesas se cumplen en la manera en la que Dios las había anunciado, no en la manera en la que ellos piensan, confundiendo a Jesús con un rey de este mundo. Y ante esta revelación, ¿qué ocurre? De nuevo un rechazo de los fariseos. Y ante este rechazo, Mateo, en vez de invitarnos a ver esto como una especie de fracaso, ¿veis? Hay como un antídoto contra el espíritu del fracaso y a leer nuestra vida en clave de éxito y fracaso, lo cual es un error gordísimo, porque nuestra vida se lee en clave del cumplimiento de un plan de salvación de Dios, que a veces se cumple, pues sí, a través de una concatenación de fracasos, no pasa nada. Pues eso es lo que esta profecía del siervo prometido cumplida trata de invitarnos a ver y leer en la vida de Jesús. Isaías 42:1-4 es la frase, el texto que Mateo cita. Este es mi siervo, a quien he elegido, mi amado, en quien me complazco. Y está en este contexto de discrepancias. Fijaos que es una frase que aparece en el bautismo, cuando se anuncia que Jesús es Cordero de Dios, cuando se anuncia que su manera de ser
redentores cargando con los pecados de los hombres y por lo tanto sufriendo. En la transfiguración, lo mismo, es un anuncio de la pasión, y hace referencia en este contexto ¿a qué? Pues a esa cruz que él progresivamente va cargando, que es el rechazo del mundo. Y esto se va a consumar cuando sea crucificado. Vimos además que esta frase está en el Salmo 2, un salmo de claro carácter mesiánico, y también en Génesis 22. Isaac va a ser imagen de Jesús. Este es mi hijo amado, y va a ser sacrificado. En el caso de Isaac se le libra antes del sacrificio, por eso la carta a los hebreos dirá, no, a Jesús no se le libra, ¿no? Pasa por el sacrificio y después de pasar por el sacrificio, eso sí, es resucitado. Finalmente, el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si Satanás echa a Satanás, entonces está dividido el reino del mal. Como hace un milagro Jesús y se le atribuye, perdón, no es un milagro, es una expulsión diabólica. Claro, echa a Satanás porque él es de los suyos, ¿no? Con el poder de Satanás. Entonces, si los diablos se están expulsando entre ellos, entonces está dividido el reino del mal. Se trata, por lo tanto, de una incongruencia, una razón falsa que Jesús deshace con un argumento de perogrullo, podríamos decir, evidente, pero son como esos autoengaños, esas falsas razones que cuando no nos queremos convertir nos damos a nosotros mismos. Se trata, por tanto, de la resistencia al que cura, al que calma, al que da vista a los ciegos, al que expulsa a los demonios. Fijaos que viendo esos signos persisten en su oposición, porque no se dejan perdonar por Dios. Y ese es el pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? Cerrarme a ese Espíritu que es el que ilumina mi corazón para reconocer la verdad de estos signos. Y mostrándome en mi interior la verdad, yo me resisto. Entonces, si no me dejo amar, si no me dejo perdonar por el Señor, entonces difícilmente puedo recibir la salvación. Pero no es porque no se me ofrezca de forma incondicional, no es porque no se perdone todo, es porque yo no quiero recibir ese perdón. Pablo VI decía esto, ¿no? ¿Quién se condenará? El que hasta el final se cierre a la misericordia de Dios, pero esa posibilidad existe, es real. Mi corazón se puede endurecer hasta ese punto. El corazón de hombres, de hecho, se ha endurecido hasta ese punto. El signo de Jonás, ¿qué es? La señal que dice que se le va a dar. Como vosotros no queréis ver estas señales que estáis viendo, estos milagros, entonces, ¿qué vamos a hacer? Igual que Jonás estuvo en el vientre del cetáceo, y tal y como lo explica el profeta, eso es prácticamente una resurrección, porque lo normal después de pasar 3 días en el vientre de un cetáceo es que mueres, pues eso mismo le va a pasar a Jesús. Porque realmente muere y realmente por tanto resucita, ¿no? Y si ya no queréis ver ese signo, pues ya sabemos todo lo que viene diciendo Jesús contra ellos, ¿no? Cuanto más se cierran, más fuertes son los signos, pero más fuertes en el sentido de la fuerza del amor, ¿no? Es decir, Jesús da la vida para poder mostrar ese signo, y no es solamente un signo de poder, sino un signo de amor que el Señor da. Y esto está acompañado, evidentemente, por frases que describen la perversidad de los que no quieren creer. Es algo también muy sano, ¿no? Contemplar la fealdad y la malicia de mis actos malos, de mis pecados, y que el Señor me ayude a eso, ¿no? para poder aborrecerlos. El ver a veces cosas feas en los demás, que luego, si uno las piensa, también las hago yo, me ayuda a decir, yo quiero tomar distancia, no quiero ser esa persona. Y finalmente el verdadero parentesco de Jesús. Es como esa invitación, ¿no? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? No los que están ligados por los lazos de la carne, eso te toca, sino por los lazos del cumplimiento de la voluntad de Dios. Es como esa invitación a vivir unido a Jesús en medio del rechazo. ¿Por qué? Porque quiero que se cumpla su voluntad en mí y amo esa voluntad de Dios sobre mi vida. Bien, pues vamos al discurso en parábolas. Esta sección completa es donde Mateo ha agrupado todas esas parábolas de Jesús
que están en este contexto del anuncio y rechazo del Evangelio, pero también la acogida por parte de algunos. ¿Cómo se estructura este capítulo 13 de las parábolas de Jesús? Pues mirad, en primer lugar se nos hace una introducción que es la archiconocida parábola del sembrador. Es como el marco de este discurso de Jesús. Después, 3 parábolas que tienen algo en común: el crecimiento. Y otras 3 parábolas más, por lo tanto estamos hablando de 3 y 3, 6 y unas 7 parábolas, un número también simbólico en la Biblia, que nos hablan del varón perenne del reino. Aunque sea pequeño, aunque sea rechazado y hasta el fin del mundo, esto es lo que más vale. Y Jesús va a ejemplificar ese valor perenne del reino de esa manera. Y finalmente el capítulo concluye de nuevo con un rechazo, el rechazo de los rechazos, que en tu pueblo no te quiere. Eso también lo experimentó Jesús. Bien, pues, ¿cuál es el sentido de las parábolas de Jesús? Una parábola es una comparación entre una realidad familiar para la persona que escucha, que es instruida para el alumno, y otra realidad que no es familiar para él. Y en base a un paralelismo, por eso es parábola, en base a un punto de comparación común, algo en lo que coinciden esas dos realidades, se nos ayuda a comprender esa realidad misteriosa. Estas son las parábolas del reino de Dios, es decir, que nos van a hablar de cómo el reino de Dios entra en medio de nosotros. Esta parábola, que está como más cuidada, está explicada, las otras no están explicadas, e incluso se nos dice también por qué se dice esta parábola y entendemos que también las otras, aludiendo también a un texto del profeta Isaías. Ni escuchan ni entienden, ¿por qué? Por la falta de conversión. Miran pero no ven, oyen pero no escuchan y no entienden. Jesús predice que muchos no van a contestar, no van a responder al Evangelio. Y en este sentido Jesús les habla en parábolas. ¿Por qué? Pues porque el que quiere entender va a tener luz suficiente y el que no quiere entender va a tener también justificación suficiente para rechazar el Evangelio. La parábola del sembrador es la parábola de la palabra del reino. La semilla es la palabra del reino. Por lo tanto, es la palabra de Dios que se acoge o no se acoge en el corazón. Puede hacer referencia también a la acción de la gracia de Dios en el interior del propio corazón del hombre. Y hay distintos tipos de escucha de la palabra de Dios, porque hay distintos tipos de tierra. El que no entiende, esto es un misterio, pero claro, el no entender está referido también a la dureza de corazón, es decir, cuando uno tiene una mentalidad egoísta no le cabe en la cabeza que alguien pueda dar algo gratis. Por eso se dice aquello de cree el ladrón que todos son de su condición. Pues cuando uno tiene una mentalidad mundana, está como separado de Dios, las cosas de la fe le parecen música celestial, no entiende, no puede entender. Eso es la piedra al borde del camino. Y además el maligno trabaja para que, aunque se deposite semilla, desaparezca, se olvide rápidamente aquello de Dios, ¿no? Nos distrae para no atender a Dios. Después está también aquellos que, acogiéndola en un primer momento, no perseveran por la falta de conversión, por la inconstancia, por la seducción de las cosas mundanas, y finalmente también la tierra buena, que da, atención, una cosecha en tiempos de Jesús, pues 5, 7, ya eran 7 granos por grano sembrado, ¿no? En el fondo un grano de trigo es una semilla que se planta y en función de los que se pierden, de los que se pudren, etcétera, pues lo normal es que de cada grano que uno ha sembrado saque 7, y eso ya es una buena cosecha. Sin embargo, Jesús habla del 20, del 30, es decir, un fruto completamente sobrenatural, porque es la fecundidad de la fuerza de la palabra de Dios. Por eso estamos llamados a dar un fruto que no nos podemos ni imaginar.
3 parábolas sobre el crecimiento: la parábola del trigo y de la cizaña, el grano de mostaza y el fermento en la masa. El crecimiento nunca es perfecto, nunca está separado del mal en el mundo. Somos probados de esa manera. Y además es una tentación querer cribar el trigo y la cizaña porque no se pueden. Hay que esperar a que Dios haga eso, y lo hace en el momento oportuno. Mientras tanto coexisten y es muy difícil separarlos. Eso es el crecimiento del reino de Dios, tanto en el mundo, en la iglesia, habrá trigo y cizaña, y también dentro de mi propio corazón. Coexisten defectos y virtudes, y el crecimiento y la madurez y la acción de Dios es el único que las puede separar dentro de nosotros. Y además esto Dios lo permite por un bien mayor, es decir, es algo que Dios permite. Y por lo tanto tenemos que ver también la acción de la providencia indirecta, cuando permite la acción del maligno, al que se cita literalmente en la parábola. La parábola del grano de mostaza y del fermento en la masa hablan del crecimiento de algo pequeño pero que termina siendo verdaderamente grande. Muchas veces los cristianos nos sentimos eso, los que hacemos el ridículo, por la insignificancia de nuestra presencia en la sociedad, por la insignificancia de lo que hacemos, por nuestra falta. Siempre parece que el mal es más fuerte y hace más ruido. Y sin embargo, Jesús dice, sí, pero un pequeño fermento, insignificante, tiene la capacidad de afectar a todo. Y el grano de mostaza crece despacio, lentamente, pero se hace grande. La tentación del éxito inmediato, cuidado con ella, porque no es la manera en la que Dios ha hecho las cosas. Eso no es el modo en el que Dios nos quiere hacer fecundos. Las parábolas sobre el valor perenne del reino. La parábola del tesoro escondido, de la perla preciosa y de la red que recoge peces. Si os dais cuenta, las parábolas del tesoro escondido y de la perla preciosa son dos parábolas que se complementan entre sí, ¿no? Se trata simplemente de eso, ¿no? De haber encontrado algo que vale por encima del resto de las cosas, y por lo tanto yo tengo que apostar por ello. Y la parábola de la red que recoge peces, de un carácter también escatológico, ¿no? En el reino hay peces de todas las clases, y caben en la red del reino de Dios, ¿no? Y luego es el Señor también el que tiene que separar estas cosas. La conclusión: sacar del arca lo nuevo y lo viejo, muy propia del Evangelio de San Mateo, es decir, aprender a leer el tiempo presente a través de lo que ya han dicho los profetas, a través de lo que se nos ha dicho. Y entonces lo nuevo ilumina lo viejo, y viceversa, lo viejo también ilumina lo nuevo. El Antiguo Testamento, también conocido por los cristianos, tiene que iluminar estas realidades del reino de Dios, que son, podríamos decir, realidades que nos sobrepasan. Bien, y terminamos ya este recorrido por estos capítulos 11, 12 y 13, hablando de cómo Jesús es rechazado en su ciudad natal. Este carácter conclusivo explica esa tensión, ¿no?, entre el anuncio y el rechazo del reino de Dios. Y además esta tensión va a existir, como veíamos, tanto en la parábola de la cizaña como en la parábola de la red que recoge peces de todas clases, ¿no? Y luego se distinguen los que valen y los que no valen, ¿no? Pero se recoge todo, no se puede separar. El crecimiento del reino de Dios no es nítido, puro, limpio, sino que necesariamente ocurre de esta manera. Y este rechazo se expresa como falta de fe, el criterio que prevalece sobre la verdad que viene de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que muchas veces, si no coincide mis expectativas con lo que Dios me enseña, pues es que Dios está equivocado, ¿no? Pues es que podemos decir, este no es Dios, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? En Nazaret decían, cuando venga el Mesías no sabemos de dónde vendrá. Eso no está en la escritura, pero sin embargo era una creencia que tenían muchos allí, ¿no? Y este sabemos de dónde viene. Por lo tanto, este no es el Mesías. Bien, pues hasta aquí el texto de hoy, los capítulos 12 y 13. Y nada, deciros que
La parte de preguntas que fue muy interesante, no la hemos podido grabar por esos problemas técnicos que tuvimos el otro día, y entonces también os invito a que en este mismo correo en el que os mando los vídeos podáis también enviarme algunas preguntas que podemos ir solucionando en las próximas sesiones. Pues una alegría poder compartir esto tan hermoso que el Señor nos enseña con todos vosotros, ¿no? Y ojalá que todos aprovechemos mucho en el objetivo de este curso, ¿no? El rostro de Mesías, es decir, conocer cómo es Jesús, tal y como nos lo presenta el Evangelio de San Mateo. Como recordáis, tendremos la próxima sesión ya al final de este mes de marzo, el próximo día 29 de marzo, antes de que celebremos la Pascua. Tenemos esa sesión que dedicaremos a los capítulos 17 a 21, 5 capítulos, perdón, no 17 a 21 no, perdón, del 13 al 17, por lo tanto estamos hablando del versículo 21, ese retiro de Jesús, una sección narrativa donde Jesús se retira fuera del pueblo de Israel para instruir a sus discípulos. Entonces son esos 5 capitulitos que son los próximos, ¿vale? Pues un saludo, nos vemos muy pronto.